Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. Se dice que la mano de Dios sostiene todo el océano y Él creó la tierra en la que nos encontramos y andamos. Y este es el mismo Dios con el cual podemos tener contacto en nuestra vida personal. Él siempre es el mismo, porque es el Dios eterno. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento El poder de Dios es la fe. Elizabeth. La siguiente historia está basada en hechos reales de la señora Carmen Abarcas, de Tierra Blanca, Veracruz, y esta historia fue escrita por Eclipse, rey de los mares, a quien le mando un saludo. Fue en el año de 1987, en Tierra Blanca, Veracruz, algo que mi familia y yo jamás vamos a poder olvidar. Cualquier película de terror no es nada como vivir en carne propia estos hechos que nos marcaron de por vida y para siempre. Tal vez solo el tiempo y la fe de Dios sean los encargados de que podamos ir olvidando poco a poco, a través de los años, las cicatrices en la mente y lo que nuestros ojos fueron testigos de esta horrible desgracia familiar. Yo contraje nupcias por segunda vez y mi esposo, él tenía 2 hijas y yo también 2 hijos y una hija. En ese entonces tenía el varón Jorge de 15 años, Juan de 14 y mi hija Diana de tan solo 13 años. Una de sus hijas de mi esposo, de nombre Elizabeth, de 17 años, decidió venirse a vivir con nosotros, ya que tenía problemas con su mamá y nuestra familia la cobijó. Y mis hijos rápidamente la quisieron, como si fuera una verdadera hermana de sangre. Ya instalada Elizabeth en la recámara con mis hijos, me dijo que no podía dormir porque sentía su cuerpo muy extraño. Yo pensaba que tal vez era por los problemas que tenía con su mamá, así que yo solamente le dije: mira, hija, lee la Biblia para que puedas dormir y no te sientas afligida, y pídele mucho a Dios para que se resuelvan los problemas con tu mami. Se la dejé y me salí de la recámara. Fue cuando empezó la pesadilla. Ella le dijo a mi hijo: tengo mucho miedo. Veo un hombre que está vestido de negro y está parado en la ventana. Mi hijo fue quien me contó lo que pasó ahí. Dice que miraron y no se veía nada. Pero fue entonces que mis hijos le dijeron: nos quieres dar miedo, ¿verdad? Y la luz de su recámara estaba ya apagada, así que todos comenzaron a verla, y en ese momento empezó a contorsionarse en la cama, y fue cuando la jalaron de los pies y la metieron debajo de la cama como si fuera una muñeca de trapo. En ese mismo momento, ellos salieron de la recámara gritando y llorando, y mi esposo y yo nos metimos a la recámara, encontrándola debajo, y mi esposo y yo les reclamamos que por qué estaban jugando. Pero mi hijo Jorge estaba llorando y diciendo que no, que él mismo la quiso sacar de ahí, pero que no podían, y que solamente se escuchaba como el rugido de un animal que le estaba sujetando, y la luz tampoco encendía. En ese momento todos entramos en pánico. Incluso mi esposo levantó la cama y yo la cargué porque estaba como desmayada. La llevamos hasta la sala y en ese momento y en ese lugar reaccionó, pero esa noche nadie pudo dormir. Fue esa misma noche que empezó todo nuestro peregrinar. Llevamos a Elizabeth a varias iglesias católicas y en lugar de ayudarnos, nos corrían de ellas diciéndonos cosas, ya que en las noches se dormía en la sala y la amarrábamos. Nosotros juntábamos las camas y nos dormíamos todos juntos, pero volvía a amanecer
debajo de la cama, sin darnos cuenta a qué horas la jalaban, y siempre la encontrábamos en un estado de inconsciencia. Fue una vecina a ayudarnos, según que ella la hacía de curandera y llevaba una Biblia en la mano y un rosario. Así que ella le empezó a rezar. Elizabeth estaba amarrada a la cama y cuando rezaba, se le hicieron los ojos como blancos y tenía una voz muy tenebrosa y dijo: Tu fe es mi fe y tu Dios es mi Dios. A esa pobre vecina que la hacía de curandera llamada Angelita se le subió la presión, incluso le dio diabetes de aquel susto, y se levantó con la cama amarrada diciendo: Váyanse, váyanse o los voy a matar a todos. Váyanse, porque el maligno quiere que yo los mate. En ese momento, lo único que pudo hacer mi esposo fue arrojarle agua bendita y se le agrietaba la piel. Volvía a su estado normal después de eso. Ya Elizabeth se veía muy acabada, muy demacrada. Estaba totalmente delgada y nosotros no sabíamos qué hacer. Así que la llevamos a una iglesia que está por el puente de Jula, Veracruz, y ahí la exorcizaron un obispo, y de ahí daría misa después de eso. Al estar orando por ella, empezó a contorsionarse toda. Sus ojos estaban completamente en blanco y giraba la cabeza 360 grados. El obispo seguía orando. Ella estaba amarrada a una banca y en medio había personas. Cuando le puso agua bendita, le volvió a pasar lo mismo. Se le agrietó la piel. Levantó la banca con las personas que estaban sentadas y la gente salió corriendo de esa iglesia, al tiempo que decía con una voz muy profunda y tenebrosa: Soy Gustavo y ella es mía. Me la ofrecieron en la Ouija. Ella me pertenece. Y justo cuando el obispo dijo: Vete de aquí, Satanás, en ese momento, ella cayó desmayada. Aquel sacerdote se retiró diciéndonos que esto era algo muy fuerte. Mire, señora Carmen, la próxima semana va a haber un congreso en el Deportivo de Tierra Blanca. Viene un padre de Costa Rica, experto en exorcismos. Él nos puede ayudar. Se nos hizo eterna esa semana hasta que llegamos al congreso de la Iglesia Católica, justo en el Deportivo, donde estaba el padre Carlos de Costa Rica. Había sacerdotes, obispos y también predicadores. En ese momento empezó la oración. Así como cantos y alabanzas, Elizabeth estaba amarrada a una banca larga y grande, donde cabían fácil 10 personas. Ella estaba justo en medio de muchos hombres que sabían ya de su caso. Se empezó a retorcer, hablaba en lenguas y sus ojos estaban completamente en blancos. Sudaba el padre Carlos y puso su mano en la cabeza, y fue cuando se levantó con todo y la banca, y los hombres que estaban sentados se cayeron, incluso algunos se lastimaron. Incluso giraba con la banca y lastimó a muchas personas. Al haber girado con las bancas y con tanta fuerza, reventó las amarras, escribiendo signos extraños en la tierra, y fue en ese momento que la gente comenzó a correr. Se fue a atacar al señor obispo y se abalanzaron sobre ella muchos hombres para poderla controlar. Y el padre dijo: llévenla hasta donde está el Santísimo. Era una choza de palma que muy apenas cabían. Mi esposo y yo estábamos llorando de ver qué es lo que pasaba, y nada que podían sacarle a ese maligno o a ese demonio que estaba dentro, y se escuchaban voces de ultratumba, como si fuera una pelea. Entonces entró una predicadora de Texcoco de nombre Rosaura y comenzó a orar y a tocar su cabeza, y con una voz muy firme y llena de fe dijo: Señor Jesucristo, Padre mío, si en verdad existes, manifiéstate, y en tu nombre libera a esta mujer de este demonio que la está atormentando, por la gloria de tu reino. Amén. En ese momento, un fuerte olor a azufre y putrefacto le salió a mi hija, escuchándose un lamento. ¡Ah! Al mismo momento que el sol se ocultaba y salía, como si alguien lo estuviera tapando, hasta que nuestra hija fue liberada de ese demonio para siempre.
Los sacerdotes estaban orando para que no recordara nada y poderla limpiar para siempre. Después de eso, se levantó Elizabeth preguntando qué es lo que había pasado. Nosotros solamente le dimos las gracias a Dios y a los sacerdotes, y sobre todo, a la predicadora Rosa Aura por haber liberado a mi hija del mal. A los pocos días abandonamos la casa para podernos venir a vivir a Tampico, pero nosotros creemos que en esa casa hay algo malo, porque esa casa sigue ahí sin rentarse ni venderse, porque está llena de maleza y pues como si hubiera quedado maldita para siempre. Esta historia la quise compartir con ustedes. Si les ha gustado, déjenme su pulgar arriba, compartan esta historia con todos sus amigos y gracias por ser parte de este canal.